Bueno, bienvenidos hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Me llegó noticia esta mañana, como a las 7 de la mañana. Les cuento que ayer estaba un poco enfermo, no sé cuántos de ustedes hayan estado enfermos ayer, pero sé que fuimos varios. Y entonces ahí después de una noche de trastorno, al fin me dormí y al ratillo me suena el teléfono y me dice el pastor que está enfermo y que me pasa la batuta, así me dijo. Entonces que me toca hoy predicar. Jorge dice que es porque no terminé la semana pasada, el Señor sabrá. Vamos a empezar con una palabra de oración. ¿Estamos ya grabando el MP3? ¿Sí? Gracias Señor por este día tan bello, Señor. Es increíble cómo tú te mueves, es increíble las cosas que tú haces, Señor, que ni siquiera podemos entender cómo es que tú obras, Señor. No cabe en nuestro ser finito tu infinito amor, tu infinita sabiduría, Señor. Te agradecemos porque tú hasta el menor puedes usar para tus obras mayores, Señor. Moisés, tataramudo, Señor, y a ese es el que tú escogiste para sacar a tu pueblo de la esclavitud. Señor, te agradecemos por los pequeños de nuestra congregación, y no solo los niños, sino que aquellos que sabemos que somos pequeños en la fe porque han habido antes que nosotros mucho mayores y no nos comparamos a nadie. Señor, te agradecemos porque tú nos das responsabilidad, y esa responsabilidad es para honrarte a ti, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos en este día que no sean mis palabras, Señor, que eso sería lo peor que podría yo hacer aquí. Que no sean mis palabras sino las tuyas, Señor, que tú fluyas, que no se pierda el mensaje, que no diga cosas que no son correctas, que no confunda. Señor, te pido que sean tus palabras, Señor, que te escuchen a ti, que no me escuchen a mí, sino a ti, y que tú fluyas y tú toques nuestros corazones, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, ¿quién sabe qué es el tema o el libro que vamos a hablar hoy? ¿Cuál es? Jonás, exacto. Ya lo vimos en marzo, lo vimos en comparación con el libro de Isaías, vimos la diferencia de actitud entre Jonás e Isaías, pero hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos nada más en el libro de Jonás y tocar diferentes libros para apoyar el mensaje de Jonás. Y ese mensaje es que no nos podemos escapar de la voluntad de Dios. ¿Quién cree eso? ¿Quién está de acuerdo que no nos podemos escapar de la voluntad de Dios? Amén. A Jonás le tocó aprenderlo de la manera dura. Algunos de nosotros nos ha tocado también de la manera dura. Algunos nos tocó morir. El que sabe mi testimonio sabe lo que a mí me tocó para darme cuenta que la voluntad de Dios es inescapable. Ayer estaba viendo mi Facebook, ya cuando me sentía un poquito mejor, estaba revisando mis emails y tengo un amigo cristiano que él antes era ateo, ¿no? Y él ahora es... O sea, yo conozco varias personas que eran ateas y aceptaron al Señor, y este ateo específicamente se ha involucrado mucho en aprender la palabra, porque dice que es esta cosa tan increíble. ¿Y qué ha hecho? Él ha estudiado no solo la Biblia, sino como grandes pensadores cristianos. Uno de ellos, ¿quién conoce Calvino? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Calvinismo? Sí, ¿verdad? Es popular y es uno de los más grandes movimientos de todos los tiempos en el cristianismo como lo conocemos, porque él enseñó, él está relacionado con algo que se llama la predestinación. Han habido preguntas, es un tema muy confuso, pero Juan Calvino habla de la predestinación, y eso significa que Dios nos escoge a nosotros y no nosotros a Dios. ¿Quién cree eso también? ¿Amén? Dios nos escoge a nosotros. ¿Y por qué tiene esa relevancia? Si no es que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra salvación. Sabemos que hay que arrepentirnos y todo eso, pero no tenemos nada que ver con nuestra propia salvación. Nada podemos hacer. Y la razón por la que menciono a mi amigo es porque él tenía una foto en su imagen, su avatar, como lo quieran decir, y era de una de esas, no sé si se acuerdan, de los años 50, había unas revistas románticas dibujadas, y entonces se ve el señor, y entonces se ve la muchacha, y entonces están en poses así como muy románticos.
Y él decía, y él es una versión editada que decía el romance calvinista. Entonces decía el Señor, le decía a la muchacha, tú te debes llamar Gracia, porque eres irresistible. Tal vez no lo entiendan, pero Calvino enseñaba una cosa que se llamaba irresistible gracia. Nosotros no podemos resistir la gracia del Señor. Él nos agarra y nos mueve y nos toca y Él nos hace suyo. Él nos redime, ¿sí? Ok. Nos redime y es todo su obra. Y hoy vamos a estudiar lo que significa no poderse escapar de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Alguien? Están calladitos. Por la Biblia. La Biblia. Lectura bíblica. ¿Qué más? Buscando su presencia. Buscando su presencia. ¿Qué más? ¿Falta una? Oración. Entonces, tenemos la oración, tenemos la Biblia, el estudio bíblico, que incluye también estudiar libros que son escritos por otros hombres, como digamos Calvino, o Tozer, como mencionó Magda, o también Paul Washer, si escuchan sus prédicas. Cualquiera de esas personas que enseñan la Biblia, que tienen doctrina sana, así estudiamos la palabra de Dios y así entendemos la voluntad de Dios. Entonces, hay una cosa que a veces no nos damos cuenta. ¿Quién trajo sus Biblias hoy? A ver, Biblias, al aire, al aire. Vamos, Biblias. ¿Todos? Ok. En esta congregación no se hace, pero hay muchas congregaciones que hay un movimiento que recitan, antes de comenzar la prédica, recitan una cosa corta que es como en el ejército. Ustedes han oído de las películas del ejército. Esta es mi arma y yo duermo con ella, y esta me protege y yo la protejo a ella y somos uno. Así recitan sobre la Biblia. Dicen, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, esto me dice quién soy y me dice quién es Dios. No me lo sé de memoria, entonces me disculpan, pero básicamente antes de comenzar las prédicas declaran, esta es la Biblia, esto es Dios y esto es la voluntad de Dios para mí en mi vida. Porque a veces nosotros nos olvidamos que es así, porque a veces no lo consideramos así. ¿Por qué? Y es tal vez porque hemos sido movidos por una cosa que está ocurriendo en la sociedad, que es este humanismo, todos los caminos están bien, como usted crea, eso es lo que usted tiene que hacer, eso no sirve para nada, esto es lo único que sirve. Porque esto es la única manera que podemos saber la voluntad de Dios. Y les voy a contar que con solo oración tampoco se puede saber la voluntad de Dios. Si ustedes no saben lo que ya Dios ha dicho, ¿cómo van a saber? ¿Cómo Dios les va a confirmar por medio del Espíritu Santo lo que es la verdad? No pueden saberlo. Tienen que estudiar su Biblia. Me acuerdo, yo vi una película, no me acuerdo con quién era que lo vimos, era una película que se llamaba El Creyente. Uy, qué nombre más profundo. Pues se trataba de una historia verdadera de un judío que se hizo neonazi. Y entonces uno se queda como, no hace sentido. No me cabe en el cerebro un judío neonazi, pero eso es basado en una historia verdadera. Y este judío es increíble porque era muy violento y le pegaba a los otros judíos y tenía mucha rabia. Pero en una de las escenas a mí me movió mucho porque agarra a él y él era muy inteligente, ¿verdad? Como buen judío era muy inteligente y sabía mucho y sabía pensar y sabía organizar cosas y bien rápido se volvió el líder de su grupito, ¿no? De los jóvenes. Y él dice, yo conozco una sinagoga, y se metieron y la iban a explotar. Y en eso que se metieron a la sinagoga, empezaron a arruinar las cosas y tirar cosas y ponerle pintura, y sacaron la Torá, la ley de Dios. Ustedes conocen los rollos, eso es lo que hablamos de la ley de Dios, son los 5 libros de Moisés. ¿Quién me los puede nombrar? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien. Esos son los 5 libros que llamamos la ley de Dios, el Torah. Para los judíos creyentes y aún los no tan creyentes, los rollos esos en que se escribe la Torah son una cosa de tanto valor. Yo he ido a congregaciones judías y es bien interesante ver cómo ellos tratan estos rollos. A veces uno se pone a pensar, wow, es que parece idolatría, pero es increíble porque ellos le dan un valor tan increíble a la palabra de Dios,
a lo que dice aquí, a lo que Dios habló por medio de su siervo Moisés, que lo trata, o sea, tienen una cosa especial donde guardan los rollos. Y esos rollos son hechos por escribas especiales, profesionales, que pasan cada palabra, cada letrita, todo, y saben que si hacen un solo error, ¿saben lo que hacen con esos rollos? Empezar de nuevo. Porque dicen, ni una tilde, ni la cosa más pequeña se va a cambiar de la palabra de Dios, porque saben que hay una condenación enorme de cambiarle una sola parte a la palabra de Dios. Y era bien interesante, cuando yo fui a esta congregación, Elia fue conmigo, sacaron estos rollos y empezaron, no les estoy bromeando, empezaron a bailar con la palabra de Dios, con la ley de Dios, y todo el mundo quería tocarla, y yo me sentía así como, wow, ¿qué es esta cosa tan increíble? Y entonces pasaban el rollito, y como que yo me pusiera a danzar ahí con panderos, y pasara con los rollos, y son unos bichos aquí enormes, y pasaban así, y todo el mundo quería tocarlo, y le daban así un besito, y decía, wow, o sea, parecía idolatría, pero si uno se da cuenta, estamos hablando de la palabra de Dios. Los musulmanes, ¿cómo tratan su palabra? ¿Alguien aquí sabe más o menos, conoce a algún musulmán y saben cómo tratan su palabra? Bueno, les cuento, yo estoy interesado en saber las diferentes religiones que hay, las diferentes creencias. Y un amigo, una persona con la que yo estaba hablando, compartiendo el evangelio, él me estaba tratando de convertir a mí al Islam y yo le estaba tratando de compartir la palabra. Y él me regaló un Corán, porque yo no tenía. Y es un Corán bien bonito, me lo firmó y todo, pero me dio unas leyes que yo tenía que seguir antes de yo ni siquiera abrir ese libro. Me decía, vea, usted no puede tocar ese libro después de haber hecho el amor, tiene que lavarse las manos, tiene que estar limpio, bañado, no lo meta al baño. Y yo, oh, pero ahí es donde yo hago toda mi lectura. Y me dice, no, eso no se puede. Y yo me quedé impresionado, y yo decía, wow, ese es el valor que le dan a su palabra, a lo que ellos piensen que es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que esa no es la palabra de Dios, pero dense cuenta como diferentes grupos valoran esta cosa. ¿Y nosotros cómo la tratamos? La tratamos como otro libro, interesante, bonito, tiene historias así loquísimas, pero la tratamos como si estuviera viva. La tratamos como si estuviera viva, como si nos dijera algo, o lo tratamos como otro libro, igual que el libro de Babysitter's Club, o el otro libro de la revista de electrónica, o lo que sea. Interesante, se aprende, pero no está vivo. Y eso es por la razón por la cual menciono esta película de este que se llamaba El Creyente, el judío que se hizo neonazi. Porque ellos entraron a esta sinagoga y empezaron a hacer desastre, a destruir las cosas. Agarraron la Torá, que ellos valoran tanto, y de repente cambia la escena. Era bien interesante porque se ve como este muchacho que fue criado toda su vida como un judío ortodoxo en las líneas fijas de Dios. Y él veía ese Torá y como que se puso nervioso porque decía, oh, si me descubren que soy judío. Pero él decía, esa es la palabra de Dios, ¿qué están haciendo? ¿Cómo la van a tocar? Era una escena tan rara porque es un muchacho que ha negado todo su ser. Él es un neonazi, odia a los judíos. Y aún así se veía así como la tensión, ¿verdad? Y él volvía a ver así. Y luego le iban a escupir encima de la Torá, le iban a tocar, y decía él, ¡no la toques! Y ellos, wow, ¿qué le pasa a este? Y dice, no la toques, porque dicen los judíos que si tú tocas dicen que esas letras están vivas y encendidas con fuego. Si tú tocas esa palabra, te mueres. Eso es lo que creen. Y dice, ¿qué es esa rara? Eso no es cierto. Y dice, sí, tócala, ven. No se atrevió. Este judío negó su ser, negó sus raíces, negó su Dios, pero él sabía que la palabra de Dios está viva y encendida. Si nosotros pensáramos de esa manera sobre este libro, ¿cómo quedaríamos? ¿No lo trataríamos igual? ¿Qué leyes tendríamos para proteger esto? ¿Lo marcaríamos, lo rayaríamos? ¿Lo dejaríamos tirado, lo perderíamos? ¿O diríamos, esta es mi Biblia, esto me dice quién soy yo, esto me dice quién es Dios, esto me dice la voluntad de Dios para mi vida? Amén. Entonces, tratemos esta Biblia como si fuera la palabra viva de Dios.
¿Y qué más nos dice esta Biblia? Que Dios mora dentro de nosotros. Nosotros tratamos nuestros cuerpos como la morada de Dios, o lo tratamos como cualquier cosa. Estamos en fornicación, odiamos al hermano, mentimos, con la misma palabra que alabamos a Dios, mentimos. Este cuerpo, ustedes no se dan cuenta, pero este cuerpo Dios lo escogió y lo purificó y murió por nuestro cuerpo, por nuestra alma, para que nosotros pudiéramos ser esa morada perfecta de Dios. Ustedes saben que el templo de Israel ya no se puede usar para lo que se usaba. Está, ¿cuál es la palabra? Defilado, ¿cómo se dice? ¿Alguien sabe? Corrompido. Hay una palabra especial, en inglés se dice defiled, y eso significa que ya no es apto para su uso. ¿Por qué? Porque se ensució el templo de Jerusalén y ya no se puede hacer el sacrificio que se hacía cada año. ¿Quién sabe cuándo ocurrió eso? Cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué dice los evangelios? Dice que se rasgó la tela. Después de que el velo, perdón. Después de que se rasga el velo, ya no es apto el templo. ¿Y por qué? Porque ya no se necesita hacer sacrificios, ya el sacrificio está hecho. Nosotros somos el templo. En 3 días Jesús reconstruyó el templo, que les tomó 20 años construirlos, más. Nuestro cuerpo es el templo de Jesús. No lo usemos, del templo del Espíritu Santo. No lo usemos para ofender a Dios. Va a ser difícil porque ustedes sabrán cómo están haciendo. Y yo lo pongo de esa manera, lo pongo bien genérico para que nadie piense que estoy mencionando sus pecados, porque van a quedar sorprendidos, pero yo no me conozco sus pecados, yo conozco los míos. Y cuando yo estoy haciendo algo y yo pienso, ¿estoy ofendiendo a Dios con esto? Me da una cosa como, oh, no toques esas palabras que están encendidas, tienen fuego. No ofendas a Dios con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Ok, la palabra está viva. ¿Y por qué nosotros no lo demostramos con nuestra actitud? Bueno, vamos a... tengo una pregunta. Esta es una pregunta capciosa. Tal vez el 90% de ustedes no van a saber esto. Pero, bueno, son varias preguntas. La primera, ¿Dios es amor, sí o no? Sí. Sí. ¿Dios ama, sí o no? Sí. ¿Dios ama a todos, sí o no? Sí. No. Ahí los agarré. Ustedes no sabían, ¿verdad? Yo no sabía. Dios ama a Dios, todos. no. Dios no ama a todos. Es lo que no ama es el pecado, pero Él ama. No, pero vean que es un problema bien grande en la iglesia de Cristo. No sabemos la Biblia. La Biblia dice que Dios no ama a todos. Imagínense. Yo no sabía, entonces no se sientan mal. Yo no sabía tampoco. Cuando yo escuché eso, yo decía, wow, pero vamos, Dios ama al pecador, pero del pecado, ¿verdad? Todos sabemos eso. Está mal. Está mal. Vamos a leer Romanos 9:13. Si no lo encuentran, no se preocupen. Esta es palabra dura. Viene dura la vara porque son cosas que cuando yo las descubrí me quedé sentado y yo decía, wow, Dios no ama a todo el mundo. ¿Cómo es eso posible si Dios es amor? ¿Ya tienen todo Romanos 9:13? Ya. Ok, ¿pueden leérmelo por favor? Todos. Como está escrito, amé a Esaú, aborrecí. No dice que no lo amó, dice que lo aborreció. ¿Alguien sabe por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerdan la historia de Esaú? Que su corazón no era recto delante de Dios, vendió su primogenitura. Exacto. Ok, vamos a leer qué dice la Biblia sobre por qué Dios no amó, porque Dios no solo no amó, sino aborreció a Esaú. Vamos a Hebreos 12:16. Vamos a ver. Empecemos mejor con el 15. ¿Ya lo tienen? Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿Ya lo tenemos?
¿Sí? Ok. Léamela por favor, 12:15 al 16. Mirad bien. Todos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque Dios le tenía algo preparado a Esaú, la primogenitura, que entre los hebreos era la cosa más valiosa que usted podía recibir al nacer. La cosa más valiosa que usted recibía de sus padres, de Dios, era la primogenitura. ¿Y qué hizo Esaú? No la valoró. No valoró lo que Dios tenía para él. Y Dios lo aborreció. ¿Por qué Dios odia si Dios es amor? Pues Dios tiene que odiar si Dios es amor. Si ustedes aman a los bebés, tienen que odiar la aborción, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen amor, tienen que tener odio para las cosas que ofenden las cosas que ustedes aman. ¿Tengo un amén? Amén. ¿Ok? Entonces, ya sabemos por qué Dios aborrece a Esaú. Entonces, tenemos que no ser como Esaú. Tenemos que entender que esta palabra está viva, está encendida. Si no la estudiamos, no sabemos la voluntad de Dios para nosotros, no sabemos quiénes somos, no podemos agradar a Dios. Tenemos que estudiar esto. Y no esperen al discipulado, y no esperen el domingo, sino que constantemente estudien. Y les tengo que confesar, yo no la estudio como si estuviera viva. No piensen que yo soy el santurrón aquí porque yo siempre me paro a gritar. No, la cosa es que yo sé mis pecados. Y si yo me conmuevo es porque yo sé quién soy yo. Porque esto me dice que yo soy nada. Sin Cristo yo soy nada. Yo sé que yo ofendo a Dios. Yo lo sé. Pero me conmueve que Dios me ame a pesar de eso. Dice la palabra de Dios que Dios me amó primero. A pesar de cómo yo lo traté, a pesar de cómo yo trato su palabra. Pero por ese amor es que yo me conmuevo a tratar de leerlo más, a disciplinarme, a estudiarlo, a aprenderme mis versículos, a terminar mis estudios, por eso mismo, por amor a Él. Entonces, esta Biblia nos tiene que hablar, porque está viva. ¿Quién de aquí trae cuadernos a las prédicas? ¿Manos? ¿Alguien trae cuaderno? ¿No? Bueno, en la iglesia donde yo antes iba, lo más común es Biblia y cuaderno. ¿Y por qué cuaderno? Porque ellos se la pasan apuntando todo. Todo lo que les inspira, así como, wow, qué increíble, y lo apuntan. Por eso el pastor nos da papelitos, ¿no? Para que nosotros podamos apuntar ahí también. Y también para que podamos pensar un poco. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Cuál es nuestra actitud también a las prédicas? Cuando alguien se para aquí a decir algo en el nombre de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Nos rascamos ahí, volvemos a ver para otro lado, pensamos en el quehacer de la semana, que si no hice el proyecto para mañana, que si esto, que lo otro, que la medicina, que la comida, o estamos diciendo, este es alimento vivo. Yo necesito recibir esto. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí para mí? Esa debe ser nuestra actitud. Entonces, ¿quién se leyó Jonás esta semana? Bueno, no importa, si se lo han leído en algún momento de sus vidas. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es cortito. Yo me lo leí en como 10 minutos y eso que yo leo lentísimo. 5 minutos por página y 10 minutos. Son 2 páginas nada más. Bien fácil la lectura. Ya la leímos en parte en marzo. Entonces, no es muy largo. Es bien compacto, pero es bien preciso y directo al corazón. Porque nos demuestra la actitud que Jonás tuvo. Vamos a volvernos a Jonás. Vamos a ver si leemos Jonás. Voy a ver si lo encuentro porque no lo marqué. Me avisan cuando lo encuentren. Jonás está después de Abdías, Amós, antes del Nuevo Testamento, al puro final. Ok, página 1155. Si tienen la misma Biblia que Ricardo. Bueno, vamos a dejarlo abierto porque vamos a estar refiriéndonos.
Voy a tratar de, para ahorrar tiempo, nada más pasar por encima la historia. ¿Alguien se recuerda cómo era más o menos la historia de Jonás? Cualquiera, nada más digan lo que se acuerden. Cualquiera. Jonás. Dios lo había elegido para que ¿Lo eligió? predicara. ¿Para que predicara? Y él se negó, entonces ¿Se negó? Se fue a huir y Dios ¿Huyó? Dios lo metió en el estómago de una... ¿Se lo tragó un pez? ¿Qué más? Y luego él oró de la profundidad. El oró de la profundidad, muy bien. El pez salió y lo sacó al... El pez lo vomitó. Y luego cumplió la voluntad de Dios. Y luego Dios perdonó el pueblo de Nínive. ¿Qué más? Y Jonás se enojó. Dios creció una planta para que le cubriera del sol. ¿Qué más? Se marchitó. ¿Qué más? Para demostrarle su amor. Y entonces Dios lo corrigió y le dijo, ¿cómo es posible? Sí se la saben, ¿eh? Estoy bien orgulloso de ustedes. Es una historia muy interesante porque es bien corta y a veces es sobre nosotros. Nosotros andamos en lo nuestro, no nos importan los demás, llega el llamado del Señor y pensamos que podemos huir del llamado del Señor. ¿Pero cómo se llama en la prédica? No nos podemos... Yo lo tengo que leer también. No nos podemos escapar de la voluntad de Dios, la gracia irresistible de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado de esta historia de Jonás? Significado de la historia de Jonás. Pase lo que pase, la voluntad de Dios será cumplida. Pero, ¿por qué hablamos de Jonás y no de cualquier otro libro donde se cumple la voluntad de Dios? Pues porque Jonás se resistió, él pensó que se podía escapar de Dios. Ok, vamos a mencionar varias cosas, varios elementos, pero nos enfocamos en la persona de Jonás. Entonces, pregunta, ¿Jonás supo la voluntad de Dios, sí o no? Sí. ¿La supo claro o no? ¿Habían dudas? No, él la sabía, bien clarito. No tuvo ni que leerlo en la Biblia. Dios le dijo, tú vas a ir allá y vas a hacer esto y les vas a decir al pueblo de Nínive que ellos serán destruidos si no se arrepienten. Más bien, ni siquiera puso la cláusula de que si se arrepienten. Dios le dijo, ve y diles que van a ser destruidos. Así mismo lo puso. ¿Y cuál fue la reacción de él? Pensó que se pudo esconder. ¿Y por qué no quiso? ¿Por qué Jonás? Aquí está la grande. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive a darles esta noticia? Porque pensó que iba a quedar mal, porque sabía que Dios era misericordioso y que iba a tener... Exacto, él sabía que Dios era misericordioso, pero ¿por qué eso es un problema? Debería estar feliz que Dios es misericordioso, ¿no? Pero lo iba a hacer quedar mal a él. ¿Lo iba a hacer quedar mal, más o menos? No, porque él, Por lo que había pasado con ese pueblo. porque todavía había odio en él. Porque había No tenía odio amor. en él y no tenía amor por los residentes de Nínive. ¿Por qué tuvo esta reacción? Porque él odiaba a Nínive. Imagínense que el odio de Jonás por Nínive era mayor a su amor por hacer la voluntad de Dios. Imagínense cuánto tuvo que él haber amado a Nínive. Tanto así que él va y vamos a leer como... Les voy a explicar una cosa sobre cómo los hebreos hablaban, la poesía hebrea. Ustedes saben que la Biblia dice que los ángeles dicen ¿qué cosa a Dios constantemente? Santo, santo, santo. 3 veces, santo, santo, santo. Pero si lo dicen constantemente, no serían solo 3 veces, serían muchas. Pero en el hebreo se usan las cosas en repetición triple cuando quieren decir algo bien estresado. Nosotros gritamos, nosotros usamos ciertas palabras para estresarlo, pero en el hebreo, por lo menos en la Biblia, se usaba la repetición. Y vamos a ver cómo Jonás es que le dice a la gente de Nínive. A ver si lo encuentro. Es que es una palabra... Bueno. Ok, aquí está. Jonás 3:1. Voy a leérselos yo.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hay repetición. Entonces, por exégeta, eso significa sacar el sentido, sacarlo por contexto, yo me imagino a este Jonás con su odio por Nínive, por este pueblo, y es que ni siquiera era que le habían hecho algo, es nada más los odiaba. Por su odio, él entró y dijo: bueno, solo porque me tragó un pez y me tiraron al mar y casi me matan, solo por eso es que voy a hacer la voluntad de Dios, pero yo los odio. Entonces, yo me imagino a este Jonás que llega y dice: aquí de 40 días, ¿qué dice ese? A ver, murmurando, a ver si nadie le escucha para que no se arrepienta. Y vean lo que hace el pueblo de Nínive. Ellos, dice, versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey. Cilicio es esa ropa de una tela bien dura, bien incómoda, que se pone la gente cuando está arrepentida, se siente mal de algo, se pone ceniza en la cabeza. Hasta el rey se humilló y dijo: oh no, Dios nos va a destruir. Ellos sabían su pecado. Y alguien vino y les dijo, y se arrepintieron, del menor hasta el mayor. Imagínense que aún a pesar del odio de Jonás por esta gente, Dios hizo su voluntad inescapable. Entonces, me parece increíble porque hasta el rey, ¿no?, se arrepiente. Muchas veces, entre más altos somos o más altos nos creemos, más duro es para nosotros humillarnos, hacernos humildes ante Dios y escuchar su palabra. Pero ellos, en su pecado, aún así, escucharon la palabra de Dios. ¿Y cuál era el pecado de Nínive? ¿Alguien sabe? Si lo saben es porque tienen palabra profética, porque la palabra, por lo menos el libro de Jonás no dice qué fue el pecado, pero solo dice que ellos se arrepintieron, estaban en pecado, iban a ser destruidos por su pecado. Entonces imagínense, ¿cuáles ciudades fueron destruidas por Dios por su pecado? Sodoma, Gomorra, por ejemplo. O sea, el pecado de Nínive tuvo que haber sido bastante grande. Y vean eso, no solo eso, sino que la gente de Nínive no sabían si Dios les iba a dar misericordia y iban a ser rescatados. Ellos no sabían. Dijeron: ojalá que Dios nos salve y nos prevenga de lo que nos viene. Ellos se arrepintieron y se hicieron todas esas cosas sin aún saber si Dios iba a ser misericordioso con ellos. Increíble. Entonces, digamos, Dios les dio el chance a Nínive, y ellos no sabían que eran salvos. Entonces, pasamos al próximo punto, que es: ¿cuál era la responsabilidad de Jonás ante Dios y hacia la gente de Nínive? ¿Cuál era la responsabilidad? Entregar el mensaje. No dice que la responsabilidad de Jonás era que la gente se arrepintiera, sino que ellos escucharan. Y esto es importante saberlo, porque ahorita vamos a entrar en cómo esta historia aplica a nuestras vidas como cristianos. Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de corregir a los que amamos, y aquí le tocó a Jonás corregir a los que odian. Y esa responsabilidad es inescapable, y esa responsabilidad es nada más de ¿qué? De decir. No es mi responsabilidad de que ustedes se arrepientan. No es la responsabilidad del pastor que yo me arrepienta, ni es su responsabilidad que yo me arrepienta. Su responsabilidad es decirme a mí que estoy haciendo mal, cuál es mi pecado. No tienen que mencionar mi pecado, pero
ayuda a que me digan qué es lo que estoy haciendo mal. Mi responsabilidad es decir, su responsabilidad como cristiano es decir, el juicio de Dios va a caer. Estás mal, tienes que cambiar. Entonces, vamos a pasar Ezequiel 33. Esta me gusta mucho. Vamos a leerlo todo y vamos a leerlo lo más rápido posible. Ezequiel es uno de los libros del Antiguo Testamento un poco más grandes. Página 1087. Ezequiel 33. Si no lo encuentran, está bien, lo leemos. 33. Ezequiel 33. Ok. ¿Alguien sabe quiénes se hacen llamar la sociedad del atalaya o los atalayas? ¿Alguien sabe? Testigo de Jehová. ¿Alguien sabe lo que significa un atalaya? Es la persona que se ocupa de ver, se para en el puesto más grande, más alto de la ciudad y se fija que no vengan enemigos. Ese es el atalaya. Entonces aquí vamos a ver el deber del atalaya, la responsabilidad del atalaya. Entonces dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, o sea, los enemigos que vienen acercándose a la ciudad, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su propia cabeza. ¿Ok? El atalaya ve, viene la espada, viene el enemigo, dice: cuidado todo el mundo, ahí viene el enemigo, ahí viene el juicio. Y el que no escucha es culpa propia. Y versículo 5: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre está sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El que escucha el sonido de la trompeta del atalaya se salva su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, el enemigo, y no tocare la trompeta, no le dice a nadie, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dense cuenta que antes la responsabilidad era de uno, y ahora la responsabilidad se vuelve de dos. ¿Por qué? Porque si se muere con el sonido de la trompeta, es culpa del que no escuchó. Pero ahora, si la trompeta nunca sonó, el que no se apercibió, aún así, dice la Biblia, ¿qué dice? Que fue tomado por causa de su pecado. Igual así, él no fue inocente, murió por su pecado. Pero, vean lo que pasa al atalaya, la sangre de la persona que murió, por él no le haberle avisado, cae sobre sus manos. O sea, tal vez si no lo han entendido, se los pongo un poco más en claro. Si ustedes saben que la espada va a caer sobre la nuca, es esta parte, de alguien que ustedes conocen, si ustedes saben que alguien está mal con Dios y esa persona no se arrepiente, no se está arrepintiendo, está ofendiendo a Dios por ignorancia, porque no le importa, por lo que sea, nuestra responsabilidad, que nosotros somos atalayas porque somos cristianos y no los testigos de Jehová, somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir: la espada está sobre tu nuca, viene el juicio de Dios, arrepiéntete. Y como ustedes ya saben, no siempre es fácil. Hay muchas cosas que se meten en el camino de que sea fácil decirle a alguien que está mal. Yo no creo que hay manera fácil, ni manera que uno se sienta cómodo con decirle a alguien: estás mal. No creo que hay manera correcta. O sea, no correcta, sino manera con la que uno se pueda sentir: ah, qué bien, voy a ir a corregir a alguien. No creo que hay manera. Es difícil. Y más en ciertas situaciones donde uno está nervioso, o es alguien sobre uno, alguien del cual uno depende. Yo le mandé una carta a mi mamá, que es cristiana y es pastora y todo lo demás. Para mí fue muy difícil, pero yo digo: mi mamá está haciendo algo mal. Yo tengo que decirle. Allá ella sí cambia, pero yo tengo que decirle. Y por amor a ella y por amor a las personas involucradas.
fue difícil. Y esa es mi mamá. Si fuera mi hermano, si fuera una persona que conozco, alguien a quien le caigo mal, alguien que me cae mal. Nadie de aquí me cae mal, entonces están salvos. Pero, nadie se ríe. Pero sí me caen bien, estoy siendo honesto. Pero si fuera alguien que me caiga mal, corregir a esa persona es más difícil porque uno tiene que ser aún más cuidadoso. Porque por el hecho de que me cae mal, tal vez eso me va a salir. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? No es de decirlo bonito, ni adornarlo con florecitas, ni nada de eso, sino es decirlo a lo mejor que pueda, pero mi responsabilidad es decirlo. ¿Cómo lo hizo Jonás? 40 días, todos van a... ¿verdad? Pero lo hizo. Lo único que Dios quería era que él fuera y le dijera a Nínive: miren, Dios ha dicho, el juicio está sobre ustedes, tienen que arrepentirse. Eso es lo único. Ustedes me han visto aquí y tal vez no lo he hecho de la mejor manera, pero mi responsabilidad es tratarlo de la mejor manera que puedo, pero de decirlo. Si ustedes están mal y la espada de Dios está sobre su cuello, yo tengo que cumplir mi responsabilidad y decirles que eso soy yo. Ahora bien, ustedes, si ustedes saben que hay alguien que está mal, si ustedes saben que hay alguien que tiene la espada sobre su nuca y viene el juicio de Dios y ustedes no hacen nada, su sangre está sobre sus propias manos, no sobre las mías. Esa persona morirá por su pecado, pero su sangre se les será cobrada a ustedes. Entonces entendamos que tenemos una responsabilidad enorme, enorme de vida. Y es duro, es duro. A veces yo pienso y me da un poco miedo de decir, tengo que corregir a esa persona. Uy, uno trata de buscar todas las excusas posibles. No, que no tengo tiempo, no, que esto, que lo otro, que la escuela, que esto, que... Pero si yo no lo hago, no estoy cumpliendo mi responsabilidad y estoy siendo un Jonás. Y la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios nadie se escapa. Entonces, Jonás tenía su responsabilidad ante Dios. Y por odio no lo quiso hacer. Pero Dios no dejó que Jonás se interpusiera en su voluntad. Y él dijo, traga un pez, movió todo el mar, hizo una tormenta enorme. Y ¿se acuerdan que él estaba en ese barco? Y en una tormenta enorme y Jonás estaba dormido. Ok, dormido en el piso de abajo del barco y como si nada. Imagínense. Y dice la historia de Jonás que el barco estaba a punto de destruirse. A punto de destruirse y los demás marineros tenían tanto miedo que no sabían ni qué hacer y le oraron a todos sus dioses y todo lo trataron y nada. Y en eso se encuentran ese dormilón y así mismo dice la Biblia, dice, ¿y qué dormilón? ¿Qué haces? ¿No es que vamos a morir todos y tú durmiendo? Comodísimo. Él se estaba tratando de escapar a la voluntad de Dios. Y luego le dijeron, ¿por qué es que está ocurriendo eso? Jonás sabía que era por él. Y él dijo, es por mí, si me tiran al mar, estarán salvos ustedes y se calmará el mar. ¿Y cuál fue la reacción de los marineros? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? No lo querían tirar. No lo querían tirar. Imagínense, lo amaban tanto, o sea, amor en el sentido de mostrarle este amor, que no lo quisieron matar. Se pusieron todos a riesgo de esta tormenta, de que todos murieran por que él sabía que él fue el que lo causó. Ellos no creían en el Dios de Jonás, no creían en ese Dios. Más bien, cuando le preguntaron, ¿cuál es tu Dios? ¿De dónde vienes? Todo lo demás, él dice, soy hebreo. Mi Dios es el que creó el mar y la tierra. Y ellos se quedaron chambles. Ese es el problema. Tenemos al Dios de dioses, el más grande de todos, el que creó el mar, el que está controlando el mar. Ese es al que nos estamos enfrentando. Y se cayeron postrados y dijeron, no, Dios de Jonás, líbranos, no queremos matarlo, que su sangre no caiga sobre nosotros. Y trataron de remar y no pudieron, y se dieron cuenta que tenían que echarlo. Hicieron una oración, lo tiraron al mar, ofrecieron sacrificios al Dios de Israel. Dios declaró su majestad aún con que no estaba haciendo caso. Entonces, de la voluntad de Dios nadie se puede escapar, ni siquiera estos marineros, ni siquiera Jonás.
Y es increíble como Dios obra de la manera más... O sea, uno hubiera pensado, ¿qué hace? No, causando que todos nos pongamos en peligro y su Dios que nos está juzgando. No, al revés, ellos dijeron, oh, este es el Dios del que tenemos que cuidarnos. Y lo echaron al mar. Entonces, ¿por qué Jonás odiaba a Nínive? No dice su pecado. Pero, vamos a ver, busquemos Gálatas 5:20. Y esto lo ofrezco como tal vez una posible lista de los posibles pecados que pudieron haber tenido los de Nínive. Ya sea uno, en gran manera, o todos, o como sea. Pero vamos a ver, que eso es Gálatas 5, ¿qué dije yo? 5:20. Perdón, 5:19. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Gálatas 5:19. Vamos a leerlo todos. Del 19 al 21. ¿Ok? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escojan uno, escójanos todos. ¿Cuál era el pecado de Nínive? No sabemos. Pero la pregunta es, de esta lista, ¿de cuántos de estos pecados nosotros somos culpables? Esa es la pregunta. Porque vean lo que dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dense cuenta, y lo hemos explicado antes, está cometer pecado y está practicar pecado. ¿Cuál es la diferencia? Cometer pecado, ¿qué significa? Una vez, y es porque lo está tratando. Y practicar pecado, ¿qué es? Hacerlo todo el tiempo, sin arrepentimiento, sin remordimiento. Entonces, aquí dice que los que practican tales cosas, no los que cometen, porque si yo voy por esta lista, encontraría casi 10 de los que me aplican a mí. Pero la diferencia es que dice que los que practican, los que no están arrepentidos de eso. Yo la peleo cada día, o por lo menos trato de que estos pecados no sean los míos, de que esta lista no aplique a mí, de que si hay alguno, entonces en cuanto lo encuentre o alguien me lo encuentre a mí y me lo digan, yo trato de parar. Entonces, pasen esta lista, márquenlo en su Biblia, lleguen a su casa y lean esta palabra. Gálatas 5:19 al 21. ¿Cuántos de estos pecados estaremos cometiendo? ¿Y cuántos de esos pecados estaremos practicando? Porque si estamos practicando, ¿qué dice? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y es duro, porque si ustedes se creen cristianos, si yo me creo cristiano y estoy practicando alguno de estos dos, de esta lista, solo a mí mismo me estoy mintiendo. No soy cristiano, soy un mentiroso. Dice la Biblia, no digo yo. Entonces, preocupémonos, remordámonos. ¿Estaré yo ofendiendo a Dios en alguno de estos puntos? Y si sí, me toca arrepentirme y tirarlo a la hoguera. Podríamos leerlo de nuevo y pasar de nuevo y decir cuántos de estos, y para que entendamos algunos de estos puntos. Pero no lo vamos a hacer ahora porque luego pasamos toda la hora en esas. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas en nuestra vida? Arrepentirnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estas cosas en la vida de los demás? Hacia nosotros. De avisarles. Avisarles. Si esta palabra está viva y encendida. Y vean, estoy tocándola y no me estoy quemando los dedos. Son 16 por todos. 16 por 2. 16 por todos los que habla
lo que leíste, 16 pecados. Son 16 pecados. Imagínense, yo dije que yo podría hasta tener 10 de esos. Chao, eso es más del 50%. En York me sacaría una D, una C. Nuestra responsabilidad, primero, Filipenses 2:13, 2:12. Oh, ya se me olvidó. No lo busquen porque luego quedo mal. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Nuestra responsabilidad es de arrepentirnos. Sí, Filipenses 2:12. No estoy seguro, no lo busquen ahí atrás. Que luego quedo mal. Preocupémonos por nuestra propia salvación. ¿Con qué cosa? Temor y temblor. ¿Qué significa eso? Con urgencia. Nuestra propia salvación. Primero, ¿estaré yo salvo? Si estoy satisfecho con mi salvación, si ya pasé por esta lista y digo, bueno, si alguno estoy cometiendo, es cometiendo nada más y no practicando. Luego de que esa lista ya la pasamos, yo soy salvo, ¿ok? Dios ha cambiado mi vida, sí. Me ha arrepentido de las cosas, sí. He visto que Dios se está moviendo dentro de mí, sí. Ok, ahora me toca mi responsabilidad como Jonás de decirle, y si los amamos, con más urgencia debemos hacerlo. Porque recuérdense, si hay alguno que tiene alguno de estos pecados, y no es tenerlos en forma de cometer, sino en practicar, están bajo el juicio de Dios. Y nos toca decirles, no es nuestra responsabilidad convencerlos, ni manipularlos para que dejen de hacerlo, sino, mira, el juicio de Dios es bien claro, la Biblia dice que estás haciendo esto. Si odias a tu hermano, eres culpable de asesinato. Imagínense, pensamos que había un pecado que no hemos cometido, pero el asesinato sí lo hemos cometido, si alguna vez hemos odiado a alguien. Entonces, que obedezcamos, que nos arrepintamos, esa es la voluntad de Dios. Y el último punto, que es el que ya llevo diciéndole 3 veces, todo el sermón es, recuerden, 3 veces de repetición. Cuando los hebreos dicen algo 3 veces, porque de veras, hay que corregir el pecado. La voluntad de Dios, de esa voluntad de Dios no nos podemos, de la voluntad de Dios no nos podemos escapar. Entonces quedan sabiendo, se tienen que arrepentir primero. ¿Satisfecho eso? Tienen que traer esa palabra a los demás. ¿Satisfecho eso? Estamos en el cielo. Y ya está. Vamos a cerrar con una palabra de oración y luego vamos a pasar a algo que estamos haciendo nuevo de formato en esta congregación. Pero oremos primero. Digamos, Señor Jesucristo, te damos gracias. Porque aún en nuestra desobediencia, Señor, aún en la desobediencia de Jonás, tú obras, tú te mueves, tu voluntad es hecha, es cumplida. No la nuestra, y no hay manera de escaparla. Te agradecemos, Señor, que aún nosotros, siendo nada, tú nos escogiste primero. Aún en pecado, cuando estábamos nosotros, aún cuando te estábamos ofendiendo, tú viniste y con tu gracia irresistible tocaste nuestro corazón y nos llevaste al arrepentimiento. No es nuestro, no es nuestra decisión, no es algo que nosotros podamos hacer a favor de eso, sino que todo es tuyo. Si hubiera algo de lo que nosotros pudiéramos alardear, es de tu amor, Señor, es de que tú nos amaste y no de nada que nosotros hayamos hecho. Te agradecemos, Señor, porque hoy tenemos convicción de responsabilidad. Señor, tenemos convicción de nuestra responsabilidad, de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, en las vidas de los demás. Señor, te pedimos que tú nos des el poder, el querer y el hacer, Señor. Que nos rompas nuestro orgullo, que nos rompas nuestro odio, que si hay alguna contienda, si hay alguna borrachera, si hay alguna inmundicia, fornicación, adulterio, cualquiera de esas cosas, Señor, que no te agradan. Es una lista enorme, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos renueves, que tú nos ayudes a comprometernos a la decisión de dejar de hacer esas cosas, que no van a ser difíciles. Pero, Señor, tú te lo mereces. Tú te lo mereces, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te agradecemos por tu obra, te agradecemos porque tú diste tu ser, tu Hijo, ahí en esa cruz.
por amor al mundo, a tus escogidos. Señor, te pedimos que no seamos como Esaú, que desechó tu palabra, que desechó tu voluntad. Te pedimos que seamos como Jacob, que peleó por esa bendición, peleó por tu voluntad, peleó por estar en tu presencia, por hacer lo que a ti te agrada. Y así otros, Señor. Te agradecemos porque tú te mueves y tú nos conmueves. Señor, te pedimos perdón y te queremos entregar todos nuestros pecados y que podamos honrarte en todo lo que hagamos. En tu nombre, Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, como parte del nuevo formato, una cosa que estamos haciendo ahora es dando paso a un periodo de preguntas. Si tienen alguna pregunta sobre el sermón, ojalá lo limitemos al sermón y no qué comió ayer, nada de eso, sino si ustedes no entendieron algo, si hubo algún punto que no quedó claro, algo así, este es el momento en que ustedes pueden pasar a hacer sus preguntas sin pena. A veces preguntamos para que los demás escuchen la respuesta, aunque nosotros ya sepamos la respuesta, y a veces preguntamos porque simplemente nunca se nos ha respondido esa pregunta. Entonces, pásenle, hagan su pregunta. Amy. Sí, es verdad que Dios ama a ciertas personas y odia a ciertas personas. ¿Es verdad que Él murió en la cruz solamente por ciertas personas? Ok, la pregunta es, si no la escucharon, si Dios ama solo a ciertas personas y no a otras, ¿es verdad que Dios murió por solo ciertas personas y no otras? Pues hay un versículo bíblico, Hebreos, si no me equivoco, ahora no me sé exactamente cuál, que dice que Jesús murió por el rescate de muchos. Yo, personalmente, y esto no es bíblico, no es algo que van a encontrar, yo pienso que Jesús murió por todos, en el sentido de que todos tenemos la posibilidad de recibir el perdón, pero el rescate es solo pagado por muchos, no por todos, porque si Dios no recibe a alguno y pagó por ese, no se cumple su justicia. Entonces no sé si le responde bien, que sí murió, de acuerdo a mí, murió por todos, pero solo ese rescate es pagado por muchos. ¿Queda claro? ¿Sí? Y si es así, ¿cómo se va a llevar a cabo el plan de evangelización si Dios solo ama a unos y a otros no los ama? Muy buena la pregunta. ¿Escucharon? Si es así, si Dios solo ama a algunos y no a todos, ¿cómo se lleva a cabo el plan de evangelización? Pues les pregunto, ¿ustedes saben quiénes son los escogidos? Levanten la mano algunos si ustedes saben cuáles son todos los escogidos. Jorge. Sí, aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo y que han confesado que es el Señor. Pero la pregunta es, ¿usted sabe quiénes van a ser escogidos? En el sentido de que los perdidos, que uno no sabe, o sea, los que no son cristianos, ¿nosotros sabemos quiénes de esos Dios ha escogido desde la fundación de la tierra? No sabemos. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿qué es? Predicar. ¿Se acuerdan que Jesús hablaba mucho con términos del tiempo del tiempo y de la sociedad en que estaba? Hablaba en términos agriculturales, de la pesca y de esto. Y uno de los términos era tirar la red, y los peces que agarrara, esos eran. Y los que no, esos no eran. Nos toca a nosotros tirar la red, y Dios sabe cuáles son los escogidos. Nuestra responsabilidad es decirle a todos. Dios ya sabe de quién su corazón va a recibir a Dios. Nosotros no. Nuestra responsabilidad es decirle a todos, tirar esa red amplia. Y ya, y no es de convencerlos, sino es de manipularlos psicológicamente. Sí, porque dice la Biblia que cuando los discípulos iban predicando de casa en casa, Jesucristo añadía a los que iban a ser salvos. Exacto. Él conoce el corazón y Él sabe. No es que Él no los ame, pero si esta persona por su mandado, por lo que está haciendo, no reconoce que Cristo es su Salvador, lamentablemente va a perder. Así es. ¿Escucharon todos? No es que Cristo no lo ame. No es que Cristo no nos ame, dice. Sí, pero por su rebeldía. Pero por su rebeldía. Porque vemos en Sodoma y Gomorra
Abraham intercedió por ellos. Y le dijo por 50, por 10, hasta por 5, digo, si hay 5. Y no había ni 5, solo habían 3, que fueron Lot y sus 2 hijas. Ni la mujer de Lot era justa, porque se ve. Entonces, Dios no pudo hacer nada. Pero Dios es amor, Él amaba. Pero, y no es, para clarificar, no es que Dios no pudo hacer nada, es que Dios los dejó en su concupiscencia, dice la palabra. Que no es que Dios nos pone pecado en nuestro corazón, sino nosotros nacemos con pecado. Y dice la Biblia que no hay ninguno que no ha pecado, todos somos igualmente culpables. Entonces, si Dios pasa juicio sobre alguien, es porque Dios es justo. Si Dios no pasa juicio sobre nosotros, es porque es misericordioso. Pero ahí el dilema. Se llama el gran problema del Evangelio. Que si Dios es justo y Dios es amor, ¿cómo también puede ser misericordioso? Porque si está salvando a algunos y no a otros, uno dice, ¿cómo los va a salvar si todos son pecadores? Por eso es que Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque Dios no puede ser justo y misericordioso a la misma vez, a menos que su justicia sea cumplida. ¿Ustedes sabían que el Dios de la Biblia, el Dios cristiano, es el único Dios que es justo y misericordioso a la misma vez, perfectamente? Usted le pregunta a un musulmán, y el musulmán le va a decir, no, Alá es misericordioso. ¿Por qué? Porque si entran musulmanes al cielo, ellos no están justificados, no lo están. Pero nosotros como cristianos sí, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Y no es que Dios dejó esos pecados sin pagar, sino que los pagó completos. Cuando Jesús sufrió en la cruz, no era porque le dolió mucho los clavos, ni porque lo latigaron. A Jesús, ¿qué le pudo haber importado? Si muchos cristianos, luego de eso, la iglesia primitiva, fueron asesinados de peores maneras, quemados vivos, en sartenes, encendidos, crucificados al revés. ¿Cómo vamos a decir que era por el sufrimiento de Jesús en la cruz? No, era por la separación entre Jesús y Dios. Y eso fue lo que Jesús pagó. Eso era la razón por la cual Jesús, dice la Biblia, que en el jardín de Getsemaní sudó sangre. Imagínense, tener esa preocupación de ser separado de Dios. De tal manera se preocupó que sudó sangre. Si nosotros pensáramos de esa misma manera, si nosotros valoráramos la Biblia, a Dios, nuestra relación con Dios, de esa manera sudaríamos sangre, pensando nada más que hay algún pecado que nos pueda separar. Como cristianos tenemos la paz que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Pero dice la Biblia que si estamos practicando, no cometiendo, practicando, igual pereceremos. Entonces, es increíble saber que el Dios que tenemos es un Dios único. Nadie le toca ni los tobillos. Ni dioses creados, ni Alá, ni nadie le toca los tobillos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Solo Él supo cómo coincidir su misericordia con su justicia y cumplir las dos, y cumplirlas perfectamente. Increíble, ¿eh? ¿Más preguntas? Sí. Bueno, acerca de Jonás, la Biblia, el libro de Jonás termina diciendo que, termina Dios diciéndole que porque que asimismo él quería darle misericordia a los de Nínive. Pero entonces no dice ¿qué podemos asumir de esa parte? ¿Que Jonás fue salvo o no? Porque él solo estaba en su ira. Igual Dios usa a los inicuos para hacer su labor en sus hijos. ¿Podemos deducir algo acerca de eso? ¿Que él fue salvo o no? Muy buena pregunta. La pregunta es si Jonás en su vida y todo esto lo demás, ¿podemos asumir que era salvo o no? Entonces, yo hubiera dicho hace un par de meses, sí, porque era un profeta de Dios, ¿verdad? Uno dice, un profeta de Dios es alguien que habla en el nombre de Dios y tiene que ser salvo, ¿no? Pero estuve leyendo la historia de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? El asno que hablaba y todo lo demás. Pues Balaam es conocido por ser de los pocos profetas gentiles.
no era salvo, más bien deshonró a Dios en ciertas circunstancias. Y era un profeta pagano, pero Dios lo usó. No podemos asumir que él era salvo. Es posible que Dios en su misericordia lo salvó. En el caso de Jonás es un poco más complicado, porque lo que vemos es nada más esta historia, que era un periodo de un par de semanas o hasta... No, decía que tenían 40 días para arrepentirse, y Jonás se subió al monte para ver, esperando a ver si Dios destruía la ciudad o no. Entonces, ¿qué podemos asumir? Yo diría, lo más seguro, no asumir nada. Decir, esta es la historia que se nos da, Jonás actuó mal, si es salvo, es por la misericordia de Dios, si no es salvo, es por su propio pecado. Entonces, a veces, y esto es un problema muy grande y hasta a mí me puede ocurrir, el problema más grande que podemos hacer como gente con la responsabilidad de juzgar, porque ustedes saben que hay gente que dice no debes juzgar y no juzgarás, y no, pero la Biblia dice que sí hay que juzgar y hay que juzgar correctamente. El problema que podemos hacer cuando juzgamos es que juzguemos mal, y el mayor problema que podemos hacer en cuanto al juicio es decir quién sí es salvo y quién no es salvo. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, así es como debemos juzgar, pero no podemos decir él no es salvo y él sí es salvo, porque es posible que sí es salvo y Dios está todavía obrando en su corazón, y es posible que él no sea salvo, pero por la gracia de Dios es una persona buena gente y no hace muchas cosas malas. Entonces, número 1, no asumir. Es lo único que podría yo decir. Dado el conocimiento que tengo, entonces, no sé si responde a suficiencia. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que consideren esto como lo que es, y que como cristianos pongamos el ejemplo, y que no esperemos a que judíos y que musulmanes nos pongan el ejemplo de cómo tratar la palabra de Dios. Si nosotros decimos que tenemos la verdad, tratemos esto como si fuera la verdad. Y si hay algunas preguntas más que les dio pena o que se les ocurre después, obviamente tienen la libertad de venir a preguntarme a mí, o a Jorge, o a Ricardo, o a quien sea, al pastor cuando se sientan mejor. Pero no se queden con la duda, especialmente si es algo que ya llevan tiempo pensando o que se les olvidó. Entonces vamos a dar paso a que hagamos la alabanza y que les sea de mucha bendición. Y los